Que Dios Todopoderoso le bendiga en esta nueva oportunidad en que podemos reflexionar en la palabra del Señor, siguiendo siempre en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, donde está hablando de su visita a Samaria, la visita de Cristo Jesús a Samaria, cuando le era necesario pasar por Samaria. Y en esta oportunidad vamos a leer los versículos 28-30 y del 39 al 42. San Juan 4, versículo 28. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Continuamos en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y vamos a desarrollar esa temática de y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Por qué? Recordemos de que Cristo Jesús le dijo a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria y llegó al pozo de Jacob. Allí se encontró con una mujer samaritana y comenzó a hablar con ella. Le pidió agua y la llevó en su pensamiento para poder encontrar el secreto de su visita. Y le decía a la mujer lo que nos describe San Juan 4:25. Le dijo la mujer: Sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que lo ha contigo. Y la reacción de esta mujer ya no fue con seguirle preguntando e indagando respecto a las verdades que esperaba escuchar, sino que dice la Escritura que entonces la mujer dejó su cántaro. O sea, se sorprendió, pero su sorpresa y su pensamiento ya no era únicamente aprovechar el momento de estar con el Cristo que estaban esperando, sino que se fue a la ciudad y le comentó a los hombres que estaban allí lo que le había sucedido, y les pedía: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y esto nos indica de que precisamente en toda Samaria, o por lo menos en esta ciudad donde estaban, que era Sicar, estaban con ese pensamiento, tenían el conocimiento de que Cristo Jesús iba a llegar, de que tenía que llegar el Mesías. Ellos sabían que era del pueblo judío, pero ellos también tenían el conocimiento y tenían inquietud. Pero en este caso, los samaritanos los tenían mucho más fervientemente el anhelo por encontrarse con el Mesías que el mismo pueblo judío. Recordemos que por eso el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, nos declara a partir del versículo 9 del capítulo 1 de San Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Salvar al mundo. Eso lo sabemos porque ese era el ministerio que él traía. Pero su predicación iba dirigida exclusivamente al pueblo judío. Así lo declara pues en los diferentes textos y encuentros que tuvo con las personas, de que su misión era predicarle al pueblo judío. Pero, conociendo la necesidad que tenían, conociendo el deseo de este pueblo samaritano en la ciudad de Sicar,
Cristo Jesús, al salir de Judea, dispuso ir a Samaria para poder encontrarse con este pueblo, porque ellos tenían latente la promesa, ellos tenían la inquietud de saber y encontrarse con el Mesías, porque la mujer una vez les declaró a ellos que si podía ser que ese hombre con el cual se había encontrado fuera el Cristo, el Mesías, ellos no se pusieron como los judíos a replicarle, a decirle de que era imposible que un judío se acercara a un pueblo samaritano. No, sencillamente lo creyeron, dice la Escritura. Lo creyeron y fueron a constatar si realmente era el Cristo, si realmente era ese Mesías que estaban esperando los judíos. Y fueron y escucharon, lo vieron, lo contemplaron. Y entonces, reconociendo en las palabras, porque no habla de ningún milagro, que hizo algún milagro Cristo Jesús entre ellos, sino únicamente les habló. Y entonces ellos creyeron la palabra, creyeron el mensaje, porque ellos estaban anhelantes de tener ese encuentro con Cristo Jesús. Y entonces para Cristo Jesús fue mucho más sencillo el poder enseñar a ellos respecto al Evangelio de la Salvación que lo que le estaba ocurriendo con el pueblo judío, porque el pueblo judío quería matarle y en todo momento le estaba presentando afrenta, porque querían contravenir toda la obra que él estaba haciendo. Pero en este pueblo no. En los lugareños de esta ciudad de Sicar, ellos habían encontrado el deseo de estar con Cristo Jesús. Ellos habían encontrado la respuesta a esa promesa que ciertamente no era para ellos, pero que la estaban albergando en su corazón y querían vivir con esa promesa. Y por esa razón es que Cristo Jesús se vio, de alguna forma, obligado a pasar por esa ciudad y llevar el mensaje tempranamente, porque él apenas había comenzado su ministerio, apenas había comenzado a darse a conocer entre el pueblo de los judíos, pero ellos estaban anhelantes. Ellos deseaban ver hecha realidad esa promesa. Y el testimonio que lo comprueba es la facilidad con que ellos recibieron la palabra y recibieron a Cristo Jesús. Y esta es la gran diferencia entre el pueblo judío y el pueblo samaritano. Vemos en la Biblia, o sea que para Cristo Jesús los samaritanos eran mucho más dóciles que los judíos. Y lo vemos expresado en las parábolas y en las vivencias que relatan, por ejemplo, en Lucas 17, del 11 al 19, cuando habla de los 10 leprosos, y que cuando Cristo Jesús les ordena que vayan al templo, en el camino son sanados, pero el único que percibió su sanidad y de quién había venido su sanidad fue un samaritano, y éste regresó inmediatamente a los pies de Jesús para darle las gracias y para adorarlo. Lo vemos también en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, del 25 al 35, donde habla de un sacerdote, de un levita que vieron al herido, pero pasaron de largo. Pero cuando pasó el samaritano, él lo recogió, vendó sus heridas, lo llevó a un mesón y pagó la cuenta anticipadamente y se comprometió que si algo quedaba todavía pendiente de pagar, pues él lo pagaría. Y lo utiliza precisamente en relación a la actitud que debemos tomar con nuestro prójimo. Pero es un samaritano, no es un judío. No hablaba, bueno, mencionó a un sacerdote, mencionó a un levita, pero los que eran guardas de la palabra y los que debían cumplirla al pie de la letra, pero ellos no se apercibieron para ayudar a la persona que había sido atacada por los ladrones, sino que fue un samaritano. Entonces lo que nos muestra es que el samaritano tenía el corazón mucho más sensible, mucho más dócil que el pueblo judío. El pueblo judío era receloso de sus tradiciones y por esa razón no reconocieron a Cristo Jesús cuando Él se les presentó en su modo salvador, no como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino como el Salvador del mundo, como alguien humilde, como alguien que llegaba a mostrar la forma en cómo se tiene que adorar al Señor.
Y esto lo podemos traer a nuestra vida porque muchos de nosotros tenemos el corazón cerrado por nuestras tradiciones, por las malas enseñanzas que hemos recibido de nuestros antecesores y que nos han dicho que una determinada religión o una determinada forma de ser es la única forma en que se puede adorar a Dios. El problema es que cuando queremos tener o interactuar con Dios, de esa forma, como nos han enseñado, solo encontramos un gran vacío. No encontramos esa reciprocidad para tener la constancia o la seguridad de que estamos realmente adorando a un Dios. Hay un gran vacío. Y ahí es ahí donde nosotros podemos reconocer de que no es ese el camino para encontrarnos con Dios. Porque Dios únicamente ha dejado un camino para llegar al Padre y ese es Cristo Jesús. Él lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces únicamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar al Padre. Y Cristo Jesús no pone ningún eh, requisito previo para poder acercarnos a Él, más de reconocerlo a Él como nuestro Salvador, precisamente como el camino que tenemos que recorrer. Y entonces si tuviésemos nosotros esa libertad, hablando de una libertad espiritual en nuestro ser, en nuestro corazón, de poder adorar a Dios, de buscarlo para encontrarlo, tener el anhelo de conocerlo, le aseguro que Cristo Jesús pues daría la oportunidad a todo aquel que lo haga de corazón para que lo conociese. Pues si lo hizo con samaritanos, que no era su privilegio social el conocer a un judío, ¿cuánto más nosotros, que ciertamente somos pueblo gentil al igual que el samaritano, pero que también el evangelio de la salvación fue dado a los gentiles? Y aún Dios en sus profecías dice y declara que fui hallado por un pueblo que no me conocía, que no sabía nada de mí. Y ese es el pueblo gentil. Pero a pesar de eso, nosotros hemos recibido cierta instrucción acerca de la obra de Cristo Jesús, la obra salvadora de Cristo Jesús, aunque no hemos sido introducidos para estar en su presencia, pero hemos tenido un conocimiento. Hoy la gran pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es si realmente yo puedo encontrarme personalmente con Cristo Jesús. Y la respuesta es sí, que somos pecadores. La mujer samaritana era pecadora. Incluso era aborrecida por el pueblo. Por esa razón solo llegó ella al pozo. A esa hora, cuando nadie más iba a estar en el pozo, es que llegó ella en el momento que Cristo Jesús la estaba esperando. ¿Y por qué? Porque ese era el momento, o sea, esa era la voluntad de Dios, encontrarse con ella personalmente y poder declararle que Él era el Cristo, que Él era el Mesías esperado. Y ella lo creyó, sin más ni más. O sea, ella lo vio, lo creyó e inmediatamente lo compartió, porque la presencia de Cristo Jesús en la vida del hombre es completa. O sea, no debe quedar duda alguna de que estamos delante de la presencia del Señor. No hay un vacío en nuestro corazón cuando nos encontramos con Cristo Jesús, porque Él lo llena todo. Y entonces todas las dudas se aclaran. Cuando realmente nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, todas esas dudas se vienen respondiendo, porque Cristo Jesús no quiere que en nosotros exista duda o incredulidad respecto a nuestra relación con Dios y con Él específicamente. Por eso es que nosotros debemos procurar, en todo caso, poder alcanzar esa relación personal. Porque en Cristo Jesús, y esto quiero que usted lo piense, lo medite y lo asimile. En Cristo Jesús no son necesarios los intermediarios. En Cristo Jesús sencillamente tenemos que llegar a Él porque Él tiene sus brazos extendidos para poder recibirnos a cada uno de nosotros. Él quiere tratar con cada uno de nosotros particularmente porque tiene un plan específico dentro de su evangelio de la salvación para que nosotros le trabajemos y le sirvamos y lo conozcamos y lo entendamos y aprendamos a discernir la palabra gracias a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
dice la Escritura que es las arras de nuestra fe, es el testimonio vivo de que nosotros hemos entrado a la familia divina, a la familia de Dios, como lo dice la Escritura, de que el que reconozca a Cristo Jesús, se le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. El que lo reconozca, el que lo acepte, así como lo aceptaron estos samaritanos, y que todavía le pidieron, quédate con nosotros 2 días. Y le pusieron fecha, 2 días. Y entonces en esta gran revelación, en este momento, se cumple lo que dice la Escritura, de que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Isaías 9:2 está esta promesa. Y esto se refería a todos los hombres, o sea, porque no es exclusivo del pueblo judío. Lamentablemente, porque lo que declara el libro de Juan en su capítulo 1, y los suyos no le recibieron, es una gran verdad. Y por lo tanto, Cristo Jesús se abrió o se dio a conocer al pueblo gentil, a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Y debemos estar agradecidos. Pero entonces hoy debemos esforzarnos para poder entrar en lo que describe este versículo, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Eso no fue lo que hizo el pueblo samaritano. Eso es lo que cada uno de nosotros debería estar haciendo. O sea, recibirlo, conocerlo, creer en él. Pero este es un proceso. Indudablemente es un proceso. Pero tiene que haber ese encuentro personal. Tiene usted, así como lo he vivido yo, de abrir el corazón y permitir que Cristo Jesús entre a mi vida y me muestre toda su grandeza, todo lo que Él puede ser para mí. Y ciertamente yo no lo he conocido todo. Estoy en el proceso, estoy en el camino, al igual que Pablo, con el anhelo de conocerlo más, de estar más inmerso en su deidad, en su persona. Y por eso le sirvo y por eso estamos trabajándole y compartiendo la palabra, porque la experiencia que yo tengo no es un vacío, no es únicamente una teoría, no es solamente una palabra, no son ritos tradicionales que se repiten y se repiten de año en año, sino que es una vivencia diferente cada día con la persona de Cristo Jesús. Y hay comunicación, hay revelación que me permite profundizar cada día más en el conocimiento de quién es Dios. Es una relación. Y eso en los apóstoles, Cristo Jesús lo declara y le dice, ya no os llamaré discípulos, sino que les llamaré amigos, porque han estado conmigo y porque les he dado a conocer la palabra. Entonces, cuando Dios da revelación, surge una relación íntima, surge lo que se entiende como una reciprocidad. O sea, hay una relación profunda entre mi persona y Cristo Jesús. Y eso es lo que yo le invito que haga. Eso es lo que en mi anhelo por compartir la palabra del Señor, desearía de que todo el que le escuchara, pues, lo probara. Si yo no le estoy diciendo que crea en mí, yo lo que le pido es que le dé la oportunidad a Cristo Jesús para que se muestre quién es Él. En estos samaritanos, dice la Escritura, y le rogaron que se quedase con ellos, y él se quedó 2 días con ellos. 2 días. 2 días en que le estuvo hablando acerca del Evangelio de la salvación, compartiéndole todas las verdades y todo lo que ellos anhelaban oír. Y entonces llegaron a declarar en 2 días, ya no creemos solo porque lo que tú nos dijiste, le dicen a la mujer, sino porque nosotros lo hemos oído, nosotros lo hemos visto. Y entonces uno comienza a entender cuál es la fórmula para poder entrar en relación con Dios. Lo primero es creer, creer.
abrir la puerta, no esperar a que sea Dios quien toque la puerta y nos fuerce. Dice el libro de Oseas, capítulo 6, es un llamado, y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y entonces habla de que es un proceso. Necesitamos esos 2 días para escuchar con avidez, con necesidad, con el deseo de encontrar una verdad. La verdad es Cristo. Y si en esos 2 días nuestra sed es satisfecha, nuestra sed de encontrar a Dios es satisfecha, entonces Dios va a comenzar realmente a tratar con nosotros para que crezcamos, nos edifiquemos, para que nos fortalezcamos espiritualmente y alcancemos la estatura y madurez espiritual necesaria para poder pasar de este mundo a su gloria bendita, allá en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere darle a todo el mundo, la oportunidad para entrar en el reino de los cielos. Pero no lo podemos hacer si tenemos el corazón judío, como los judíos, duro, de que en lugar de permitir que Dios se muestre y nos enseñe quién es Él, le cerramos la puerta esperando de que nos entregue cartas, que nos entregue autorizaciones, comprobantes, etcétera, etcétera, para alejarnos de toda duda. Con Dios solamente hay que creer. Por eso dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abriere, entraré a él y cenaré con él. Si alguno abriere, esa es la decisión que cada uno debe tomar, abrirle la puerta. Y termino con esto, que está en 2 Crónicas 7:14. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está a la disposición de todo aquel que le quiere encontrar. El problema es que no todos estamos dispuestos a buscarle y entregarle nuestra vida. Seamos como estos samaritanos de la ciudad de Sicar. Ellos le rogaron que se quedase con ellos y les enseñase. Roguémosle al Señor que nos enseñe quién es Él, para que le conozcamos y le recibamos como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Le entreguemos nuestra vida y Él nos dé la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que el Señor le bendiga y espero que esto sea para su edificación.